Descubierto. El increíble mensaje del guardia que transformó mi vida en solo 3 minutos. Miguel salió del edificio de oficinas con el cuerpo agotado, sus pies pesaban como si llevara plomo en lugar de zapatos. La brisa de la tarde acarició su rostro, pero su mente estaba atrapada en una espiral de preocupaciones. La vida en el barrio no era fácil. Con su madre, su abuela y su hermana pequeña a su cargo, el trabajo como auxiliar de limpieza era solo un punto en su camino hacia un sueño que parecía desvanecerse. Era un soñador, sí, pero también un joven que sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Cada día, cada mirada despectiva de aquellos que pensaban que su trabajo no valía nada, era un golpe en su alma. A unos pasos, vio a don Ernesto, un anciano cuya sabiduría era tan apreciada como su compasión. Su corazón, apretado por el cansancio y la tristeza, se sintió un poco ligero al mirarlo. Miguel, ven, siéntate, le dijo con una voz suave. ¿Qué podría perder? Se sentó en el banco desgastado, y en solo 3 minutos, don Ernesto comenzó a contar una historia que destilaba esperanza. No siempre he sido guardia. Cuando era joven, trabajaba de lo que fuera para mantener a mi familia. Las palabras del anciano lo envolvieron como un abrigo cálido en una noche fría. Relató sacrificios, decisiones difíciles y lo más importante, el amor que guiaba cada paso. Tu dignidad no depende de tu trabajo, sino de cómo decides enfrentarlo, dijo con un brillo en los ojos. Miguel se sintió conmovido, como si cada palabra resonara en su corazón. ¿Podía realmente encontrar un camino diferente? Un camino donde su dignidad no estuviera vinculada a la rutina cansina de su vida actual. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Pasaron los días, y mientras intentaba seguir los consejos de don Ernesto, sintió la presión de sus amigos. Vamos Miguel, esto no es para ti, decían, cuando él hablaba de sus sueños. La lucha era constante, como un tira y afloja en su pecho. Su madre, Elena, con una línea de preocupación marcada en su frente, le decía, mijo, lo que tienes es seguro. No lo pierdas por algo incierto. Él se encontraba dividido entre la búsqueda de su pasión y el deseo de hacer feliz a su familia. La presión lo consumía, y un día, al borde de la desesperación, decidió hablar con su madre, lo que estalló en una discusión intensa donde el aire se volvió denso. Solo quiero ser quien soy, mamá. No puedo seguir así, le dijo, sintiendo como su voz se incendiaba de ira y miedo. La mirada de Elena, entre la tristeza y la preocupación, lo atravesó. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más que su decisión personal. La seguridad y el amor de su familia dependían de él. Ahí, en ese crudo intercambio, la tensión creció hasta que un momento de claridad se hizo presente. Miguel, temblando por dentro, sabía que estaba al borde de un cambio. La pregunta quedó flotando en el aire, ¿seguiría en la rutina segura o se atrevería a seguir su sueño? La decisión lo esperaba, y el futuro parecía incierto y aterrador, pero también lleno de posibilidades. Miguel se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. El eco de su discusión con su madre resonaba en su mente mientras se vestía, cada prenda era un recordatorio de la realidad que le esperaba. Se sentó en la mesa para desayunar, pero el aroma del café no lo animaba. Su hermana pequeña, Valeria, entró sonriendo, ajena a la tormenta que se desataba en su interior. Miguel, ¿hoy iremos al parque?, preguntó con sus ojos brillantes, llenos de esperanza. Él sonrió débilmente, intentando contagiarle su alegría. Claro, un rato después de clase, respondió. Pero mientras ella se perdía en su mundo de juegos, él se sentía cada vez más atrapado en la lucha que lo acosaba. La jornada pasó lentamente. Sus compañeros hablaban sobre fiestas y sueños lejanos, palabras que a él le parecían inalcanzables. Se acomodaba en su asiento, pero no podía dejar de pensar en lo que don Ernesto había dicho. Tu dignidad no depende de tu trabajo. ¿Pero qué significaba eso en un mundo donde las responsabilidades aplastaban a los sueños? Cuando finalmente terminó su día, el parque se dibujaba en su mente como una salida. Valeria esperaba ansiosa, sosteniendo a su muñeca favorita.
Al llegar, el aire fresco lo abrazó y por un momento, sintió que la presión aflojaba. El ruidoso bullicio de risas y juegos le dio un respiro. Sin embargo, en el fondo, la inquietud aún lo inquietaba. Una vez en el parque, Valeria corrió hacia un grupo de niños, riendo con libertad. Miguel se sentó en un banco cercano, observándola, y mientras ella jugaba, las palabras de don Ernesto comenzaron a dar vueltas en su cabeza. ¿Qué pasaría si pensó, y eso, ese simple sí, lo llevó a una reflexión más profunda? Sacando un papel arrugado de su bolsillo, volvió a leer su antiguo sueño, ser diseñador gráfico. Había dibujado un boceto, una pequeña casa de colores vibrantes con ventanas abiertas, como si la vida se desbordara por ella. Esa imagen representaba un anhelo, algo que había enterrado bajo la carga de la realidad. Al ver a Valeria reír y jugar, un impulso creció en él. Inspirado por su felicidad, Miguel tomó una decisión. Voy a hablar con don Ernesto nuevamente, se dijo. Quizás él pueda guiarme aún más. Se sentía ansioso, pero también emocionado por la idea de buscar un nuevo camino. Al caer la tarde, se despidió de su hermana y se dirigió al parque donde solía encontrarse con el anciano. Cuanto más caminaba, más esperanzas emergían en su corazón. En su mente, se imaginaba dibujando, creando mundos para otros, y aquella chispa de emoción lo mantenía en movimiento, pero al llegar, encontró el banco vacío. Miró a su alrededor, esperando ver esa figura familiar, esa conexión que le había ofrecido consuelo. El parque, antes vibrante, ahora parecía más sombrío. Una ola de desánimo se apoderó de él. ¿Y si no volvía a verlo? ¿Y si no tenía respuestas? Fue en ese instante, cuando una voz detrás de él rompió el silencio. ¿Buscas a alguien, joven? Miguel giró la cabeza, y sus ojos se encontraron con un personaje inesperado. Una mujer, con una energía desbordante, mirada inquieta, parecía estar buscando más que solo un sitio para sentarse. Soy Clara, y he oído que hay sueños perdidos en este parque. La curiosidad invadió a Miguel, mientras su corazón latía con fuerza. Podía sentir que la conversación que se avecinaba lo llevaría por un camino que ni siquiera podía imaginar. Tenía que escuchar, porque esa mujer podría tener la clave para el cambio que tanto anhelaba. ¿Y tú, qué sueñas? Le preguntó Clara, con una sonrisa que prometía nuevas posibilidades. La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuerda tensa, esperando ser desatada. Miguel sintió que todo lo que había vivido, todo lo que había dejado de lado, podía comenzar a cobrar sentido. Justo cuando se preparaba a responder, un grito lejano resonó en el parque. La risa de los niños se transformó en incertidumbre. Miguel miró hacia atrás, sintiendo que la respuesta de su corazón había sido interrumpida. Miró de nuevo a Clara, listo para compartir su verdad y enfrentar el cambio que lo esperaban en el horizonte. ¿Podría esta nueva conexión traer la luz que necesitaba? La tensión en el aire era palpable. Miguel se giró hacia el grupo de niños que jugaban y vio cómo algunos de ellos se detuvieron, sus rostros transformados de alegría a miedo en un instante. Un niño corrió hacia Clara, su expresión angustiada. Hay un perro grande que se ha escapado. Morde a quien se acerca, gritó el pequeño, con lágrimas en los ojos. Los ecos de su voz apenas se desvanecieron cuando un ladrido profundo resonó detrás de ellos. Miguel sintió su corazón acelerarse. La confusión se apoderó del parque, y los adultos comenzaron a buscar un lugar seguro, mientras los niños se agrupaban tras de sus padres. Clara, sin dudar un momento, se movió con rapidez. Miguel la observó impresionado. Esos animales son un reflejo de lo que sentimos dentro, exclamó ella, su mirada fija en el perro, que ahora merodeaba a unos metros de distancia. Aunque se mostraba temeroso, su valentía era contagiosa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Miguel, su voz un susurro lleno de ansiedad. Voy a mostrarles que no deben temer, respondió Clara, con una calma que contrarrestaba el caos a su alrededor. Caminó hacia el perro, su postura serena, como si supiera algo que Miguel aún no entendía. Clara. Ten cuidado, gritó alguien del público, pero ella hizo caso omiso. La mujer se agachó, extendiendo su mano hacia el animal. De repente, el ladrido se transformó en un gruñido menos amenazante. La gente observaba, boquiabierta. Los animales sienten lo que llevamos dentro, explicó Clara mientras se acercaba más. Miguel pudo ver sus ojos fixados en el perro, intentando conectar. Si le mostramos confianza, él también lo hará.
No hay que dejar que el miedo nos gane. Con cada paso que daba Clara, Miguel sentía que el aire se volvía más ligero. Era como si sus palabras hablaran directamente a su corazón desbordante de incertidumbre. Y cuando Clara finalmente logró acariciar al perro, el animal se calmó. Todos contenían la respiración. «¿Ves?», dijo Clara, sonriendo hacia el grupo. «Todo se trata de la conexión. Confiemos en nosotros mismos, el miedo no puede dominarnos». Los murmullos comenzaron a desvanecerse y la mirada del público se centró en la escena, donde Clara y el perro se encontraron en un instante de comprensión mutua. Aquel caos parecía convertirse en un momento de valentía. Mientras el grupo aplaudía, Miguel sintió que las palabras de Clara resonaban en su interior. Era un reflejo de la lucha que había estado sintiendo. «Ahí está tu respuesta», dijo Clara, mirándolo fijamente. «El miedo te está frenando. Quieres ser diseñador, pero el desafío se siente abrumador. ¿Cómo puedes superar tu resistencia si no enfrentas lo que te asusta?». Miguel sintió que cada una de las palabras de Clara era como un empujón al vacío que necesitaba. De pronto, todo el miedo que había sentido durante semanas comenzó a desvanecerse. El impulso de crear, de ser ese diseñador gráfico que había soñado, empezaba a resurgir como una llama en su pecho. «¿Quieres compartirlo?», preguntó Clara, con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Miguel asintió, sintiendo el valor crecer dentro de él. «Quiero diseñar un mundo donde la gente se sienta segura, expresada, conectada. Un lugar donde no haya miedo». Clara sonrió. «Entonces ve por ello. Comienza hoy. Cada pequeño paso cuenta». Antes de que pudiera hablar más, el ladrido del perro quebró el momento perfecto. Un hombre, el guardia del parque, se acercó rápidamente, visiblemente preocupado. «Lo siento. Se escapó del recinto. Estoy intentando controlarlo». «¿Está todo bien aquí?». La urgencia en su voz era evidente. Miguel se dio cuenta de que, si quería, el momento que había comenzado con Clara estaba a punto de ser interrumpido por la realidad. Pero lo que el guardia dijo a continuación lo detuvo en seco. «Escuché que hay un taller de diseño gráfico en la comunidad, solo los que se atrevan pueden inscribirse. Es una gran oportunidad». La chispa que había comenzado a encenderse en Miguel brilló con más fuerza, y el tiempo pareció detenerse en aquel instante crucial. ¿Qué significaba esto para él? ¿Podría ser el empujón que necesitaba? Y ese momento, en medio del caos y la sorpresa, se convirtió en una encrucijada. Miguel sabía que tenía que actuar, pero con el perro aún suelto y el guardia esperando, toda la realidad lo abrumaba nuevamente. La decisión se erguía ante él como un camino bifurcado. ¿Iba a temer perderse en el peligro, o iba a atreverme a soñar? Miguel sintió como la adrenalina corría en su interior. Su mirada se deslizó entre el guardia, el perro y Clara, quien lo observaba con expectativa. Este era el momento, el punto de inflexión que podía cambiar su vida. Sin embargo, la voz del guardia sonaba cada vez más como un eco lejano entre sus pensamientos. «Debo decidir rápido», pensó, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Recordó sus meses de inacción, las ideas que brotaron en su mente pero que nunca llegaron a plasmarse. ¿Cuántas veces había dejado que el miedo lo paralizara en lugar de dar un paso hacia sus sueños? Miguel miró hacia Clara, y en su rostro encontró el aliento que necesitaba. «¿Qué tal si me inscribo?», se dijo a sí mismo. Con un profundo respiro, se acercó al guardia. «¿Dónde es el taller? Quiero inscribirme». Las palabras fluyeron con más confianza de la que había sentido en mucho tiempo. «Es en el centro comunitario, el lunes a las 6», respondió el guardia, sin ocultar su sorpresa. «Pero, por favor, asegúrate de que el perro esté controlado primero». Las emociones de Miguel estallaron en un torrente de alegría. Era una oportunidad, y aunque el perro seguía suelto, parecía que ya no importaba tanto. Al ver el rostro de Clara lleno de aprobación, algo dentro de él hizo clic. «Voy a hacerlo, Clara. Lo prometo». «Y no te olvides», le recordó ella con una mirada resplandeciente, «la valentía también radica en enfrentar nuestros propios miedos». Cuando el guardia comenzó a llamar a su compañero encargado del perro, Miguel sintió que el tiempo avanzaba velozmente. Decidido a no dejar que el caos lo abrumara nuevamente, se dirigió a la multitud aún expectante. «Oigan. Este perro no es un monstruo. Clara acaba de demostrar que si le mostramos amor y seguridad, él también puede reaccionar de la misma manera». Con esas palabras, Miguel sintió que una nueva parte de él emergía, más fuerte y determinada.
No solo quería crear como diseñador, sino también enseñar a otros a enfrentar sus miedos. La gente se miró entre sí, esa chispa de esperanza brotó entre ellos, y una madre incluso dijo, tienes razón, el miedo puede paralizarnos, pero el amor y la confianza lo pueden cambiar todo. Mientras la conversación entre la gente crecía, Miguel se dio cuenta de que había encendido una pequeña revolución de emociones. Hola. ¿Alguien sabe cómo se llama el perro? Alguien preguntó en voz alta. El guardia, ahora un poco más calmado, se acercó al grupo, con una sonrisa en su rostro. Se llama Rocco y es más asustadizo que agresivo, solo necesita un poco de amor. Mientras Miguel observaba la interacción y cómo la gente empezaba a acercarse al perro, su corazón se llenó de una calidez que jamás había sentido. Miró a Clara, y en su mirada, se vio reflejado un futuro en el que la conexión y la confianza prevalecían sobre el miedo. Vamos a ayudar a Rocco. Vamos, gritó un niño del grupo, y Miguel sintió que cada rincón de su ser se llenaba de una determinación. Pensó en el taller, en la presentación de sus ideas, en el camino que aún le quedaba por recorrer. Con cada pequeño paso que daba, sentía que ese diseño anhelado comenzaba a tomar forma en su mente, un lugar donde se superaran los miedos y las personas se unieran. Fue entonces cuando un sonido diferente interrumpió sus pensamientos, un ladrido intenso que resonó en el aire. Miguel se giró y vio al perro, que ahora avanzaba valientemente hacia un grupo de niños que se acercaban a conocerlo. Este es solo el comienzo, Miguel, se susurró. Pero al mirar al perro, notó algo más. Una cadena brillante brilló en su collar, algo que reflejaba una historia más profunda, algo inesperado que otros secretos guardaba Rocco. La intriga lo invadió mientras el taller se convertía en una posibilidad inminente, y pronto, el destino le revelaría sus sorpresas. Miguel se acercó lentamente a Rocco, sintiendo que algo lo estaba llamando. Aquella cadena brillante parecía no ser solo un accesorio, innegablemente tenía un propósito. Quizás el sonido del metal al chocar con la piel del perro estaba cargado de historias. Sus dedos temblaban un poco al tocar la cadena, y Rocco, que antes parecía tan temeroso, ahora mantuvo la mirada fija en él, como si entendiera que estaba allí para ayudar. ¿Qué es esto?, murmuró Miguel, tratando de soltar las palabras apenas audibles. Clara se aproximó, su curiosidad evidente. ¿Qué has encontrado?, preguntó, inclinándose hacia adelante para ver mejor. La multitud continuaba acercándose, cada vez más intrigada, con murmullos de expectativa en sus labios. No era solo un perro, era una conexión entre sus vidas, una puerta a nuevas oportunidades. Miguel sintió como el corazón le latía con fuerza, no solo por la emoción de haber tomado esa decisión, sino por la posibilidad de renacer en la forma en que nunca había imaginado. Con un movimiento ágil, logró despegar la cadena de la correa de Rocco y la alzó lo suficiente para que todos pudieran observar. Miren, hay algo grabado aquí. La inquietud creció. Uno de los niños en el grupo se acercó, alzando un dedo. Es un mensaje. Léelo. Miguel inhaló hondo, sintiendo que todos los ojos estaban sobre él, esperando ansiosos. Al girar la cadena con cuidado, leyó en voz alta, el amor puede sanar, el miedo puede enseñarte. Juntos, somos más fuertes. Las palabras resonaron en su interior como un eco, y su mente comenzó a girar. No solo era una frase alentadora, era un mantra que, en cuestión de minutos, podía transformar destinos. Eso es increíble, exclamó Clara, iluminando el espacio con su sonrisa. Miguel, deberías aplicar esto en tu taller. No solo sobre diseño, sino sobre conectar con la gente, y en ese instante, una idea brilló en su mente. Podemos crear un espacio donde la gente venga a abrirse, a compartir no solo su miedo, sino también sus sueños. Un lugar de unión. Con cada palabra que pronunció, la emoción crecía en su interior, y notas de un futuro vibrante empezaron a fluir. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, Miguel se dio cuenta de que su voz no solo resonaba para él. Las miradas de las personas en el grupo empezaron a brillar con esperanza. Una mujer mayor se adelantó y dijo, yo quiero ayudar. He tenido mis miedos, pero siempre he querido ser parte de algo que cambie vidas. Y yo también, apuntó un hombre canoso que había mantenido distancia hasta ese momento. Juntos, podemos hacer algo grande. Así, uno a uno, comenzaron a surgir voces de apoyo y voluntad de lucha. La revolución que había empezado dentro de él ahora reverberaba en otros. Miguel miró de nuevo a Rocco, quien parecía más tranquilo y receptivo. Los miedos nos pueden unir, pensó, sintiendo que aquel perro no solo traía un mensaje, sino una comunidad.
Tal como la cadena brillaba con la luz, su idea también empezaba a brillar con la fuerza de la unión, pero, mientras la euforia y los planes empezaban a tomar forma, el guardia se acercó. Su expresión era seria. Miguel dijo, con un hilo de preocupación en su voz. Esto quizás no sea solo un perro perdido. Hay más en la historia de Rocco de lo que crees. Las palabras flotaron pesadas entre la multitud y, a pesar de la unión que se había formado, Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, sintiendo la urgencia en su voz. Es hora de que descubras la verdad sobre su pasado porque podría cambiarlo todo. Miguel tragó saliva. ¿Qué podría ser tan importante? El misterio de Rocco apenas comenzaba y su corazón se llenó de inquietud mientras se preparaban para desenterrar secretos que podían cambiar sus vidas para siempre. Miguel sintió que el aire se volvía espeso, como si un rayo de incertidumbre hubiera atravesado la atmósfera de esperanza que se había construido con la multitud. Miró al guardia, quien mantenía su mirada fija en el perro. Cada segundo que pasaba sin respuesta se sentía como una eternidad. Rocco, que solía brillar con energía, ahora parecía una sombra de sí mismo, como si también sintiera el peso de lo que se avecinaba. ¿Qué sabes de él?, preguntó Miguel, intentando que su voz no temblara. Clara se puso a su lado, su mano se aferró a su brazo, y la multitud, en silencio, contenía el aliento, esperando por la revelación. El guardia respiró profundamente, su actitud tensa se transformó en algo más suave. Rocco no es solo un perro perdido. Su historia es complicada. Pertenece a una familia que lo ha estado buscando, y no porque lo hayan abandonado. Ellos también enfrentan sus propios miedos, y él fue parte de su lucha. Miguel sintió el nudo en su estómago apretarse. Había sentido una conexión instantánea con Rocco, pero ahora se preguntaba si adoptarlo sería lo correcto. ¿Se convertiría en el puente entre dos mundos muy distintos, o sería la causa de un conflicto? ¿Por qué no están aquí ahora mismo?, preguntó Clara, su voz resonando en la multitud. Porque la vida no siempre es simple, explicó el guardia. Hay miedos que paralizan, decisiones que desgarran. Sus dueños han enfrentado pérdidas, problemas financieros, ellos también luchan. Las palabras calaron hondo en Miguel. Se dio cuenta de que cada uno de ellos, cada personaje en esa plaza, llevaba una historia. Sus ojos se encontraron con los de Rocco, y vio en ellos la tristeza de una historia no contada, un eco que necesitaba ser escuchado. Así que, ¿qué hacemos ahora?, preguntó un hombre de mediana edad, quebrando el silencio que se había formado. ¿Deberíamos entregar al perro? ¿O intentar conectar con la familia que lo busca? No se trata solo de lo que queramos nosotros, respondió Miguel con cautela. Se trata de lo que Rocco necesita. Si su familia lo quiere de vuelta, debemos honrar eso. Pero, hay algo en el que ha despertado en todos nosotros, un sentido de comunidad que no podemos ignorar. Tal vez puedan ayudar a su familia, dijo la mujer mayor, sus ojos brillando con una chispa de determinación. Podríamos poner en marcha algo. Crear un camino, un encuentro. Unir los puntos entre nosotros y ellos. Miguel asintió, impulsado por la energía que ahora lo rodeaba. Pronto se dio cuenta de que la verdad sobre Rocco podía convertirse en el inicio de algo grande, algo que traspasaría sus propios temores. Si vamos a hacerlo, necesitamos actuar rápido. Cada minuto cuenta. Mientras todos comenzaban a hablar más fervientemente, los ojos de Miguel se enfocaron en Rocco otra vez. El perro se acercó a él, apoyando su cabeza en su pierna. Era un gesto simple, pero en ese momento, Miguel sintió que todas las decisiones que había tomado lo habían traído a este punto. Era ahora o nunca. Unámonos, instó con fuerza, su voz resonando en el aire. Vamos a encontrar la manera de acercarnos a su familia. Pero para ello, necesitamos sus historias, sus luchas. Todos, no solo ellos, y así, cada uno comenzó a compartir lo que les había traído a ese lugar, sus propios miedos y sueños, mientras Rocco escuchaba en silencio. En la mente de Miguel, la idea de su taller se transformó. Este podría ser un lugar donde las historias se cruzaran, donde antiguos miedos se encontraran con nuevos comienzos, pero a medida que la conversación crecía, un sonido de sirenas rompió la atmósfera de unión que se había tejido, deslizando la preocupación nuevamente en el grupo. El guardia miró hacia la dirección del sonido, alarmado, y Miguel sintió que algo profundo y oscuro se avecinaba. Esto apenas está comenzando, dijo el guardia, un tono de advertencia en su voz. Entonces, preguntándose qué les esperaba, Miguel hizo una pausa. ¿Era este el comienzo de una nueva vida para Rocco, o había un peligro más grande acechando en
¿Las sombras? La incertidumbre flotaba, y el futuro se tornaba incierto, pero una chispa de esperanza seguía viva. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Miguel sintió que el golpe de la sirena retumbaba no solo en el aire, sino en su pecho, como un latido que no podía controlar. Miró a su alrededor y vio las sombras de incertidumbre reflejadas en los rostros de sus vecinos. La multitud, que antes había vibrado con energía positiva, ahora se mostraba inquieta, ansiosa. Rocco, que había estado tan tranquilo, comenzó a moverse, inquieto, como si presintiera la tensión creciente. Todos, mantengan la calma, dijo el guardia, su voz sonando clara entre el murmuro de la gente. Esto no es lo que parece. Necesitamos actuar, pero también necesitamos unidad. Miguel sintió que las palabras del guardia eran un ancla en medio de una tormenta. Tomó un profundo aliento y se dirigió hacia el centro de la multitud. Aquí, ahora, debemos decidir el futuro de Rocco y el de su familia, propuso Miguel. Si vamos a hacer algo significativo, tenemos que ser claros sobre nuestras intenciones. Hagamos esto por Rocco, pero también por quienes lo añoran. Las miradas de la multitud empezaron a volverse más determinadas. Podríamos hacer un cartel, sugirió Clara, su voz ahora más fuerte. Algo que llame la atención, que atrape a esas personas que buscan a Rocco y que necesitan reencontrarse. Sí, y podemos usar el taller de Miguel como punto de encuentro, agregó una joven que se había mantenido al margen hasta ese momento. Así podemos empezar a reunir comunidades, crear una red de apoyo y compartir nuestras historias. A cada uno de nosotros nos une algo, con esas palabras, una chispa se encendió. Miguel sintió como su corazón latía más rápido. La idea de hacer un cartel era más que una simple tarea, era un símbolo de esperanza y conexión. Perfecto. Hagamos algo grande, la multitud comenzó a dispersarse hacia diferentes direcciones, cada uno a buscar papel, colores y materiales. Rocco se quedó junto a Miguel, observando el alboroto con curiosidad. La alegría repentina de la gente llenó el ambiente de risas y charlas animadas. Miguel sonrió, sintiendo que la unión de la comunidad había despertado algo poderoso en él. Mientras los demás se agrupaban y compartían ideas, el guardia se acercó a Miguel. Este es el momento para canalizar esa energía positiva, dijo, su mirada intensa y sincera. Pero también debes estar preparado para las tempestades que pueden sobrevenir. No todos verán esta iniciativa como algo bueno, Miguel asintió. Había algo en las palabras del guardia que resonaba en su interior. Ya lo sé. Pero no podemos permitir que el miedo nos detenga. La historia de Rocco debe ser escuchada y recordada. Eso es lo que realmente importa. Mientras la gente empezaba a trabajar, moldeando su visión conjunta, el sonido inconfundible de la sirena se acercaba cada vez más. Miguel sintió que el aire se encogía y la emoción comenzaba a desbordarse. Se dio cuenta de que a veces, el verdadero peligro no era solo lo que podía pasar, sino el miedo a no actuar. Rápido, gente, gritó Miguel, su voz resonando con urgentidad. Necesitamos terminar esto antes de que el encuentro se vuelva complicado. Rocco es nuestro hilo conductor, tenemos que darle la oportunidad a su familia de que lo encuentren. Mientras todos se apresuraban a hacer carteles, Miguel tomó un momento para mirarse a sí mismo. La emoción que sentía era intensa. Todo lo que había vivido hasta ese momento lo llevó a esta lucha por una vida que ni siquiera era la suya. Realmente podía ayudar a unir dos mundos tan distantes. Justo cuando algunos terminaron, un grito estruendoso resonó en la plaza. ¡Ahí vienen! Alguien exclamó. Los ojos de Miguel se abrieron con temor y curiosidad. ¿Quién vendría y qué cambios traería esa llegada? El guardia miró furtivamente hacia el horizonte. Lo que suceda ahora determinará muchas cosas. Prepárense, porque lo inesperado puede cambiarlo todo. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y llenas de significado. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que estaba por venir? ¿Podría realmente convertirse en la voz que uniera a las familias en busca de su perro amado? El suspenso era palpable, y la tensión en el aire era una chispa que prometía encender algo aún más grande. La búsqueda apenas comenzaba, y cada decisión contaba. ¿Serían capaces de desafiar sus propios temores en busca de una conexión que trasciende? Miguel sintió que el suelo temblaba ligeramente bajo sus pies a medida que una camioneta de policía se detenía bruscamente frente a la plaza. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo una mezcla de polvo y tensión que calaba hasta los huesos.
Todos los ojos estaban fijos en la escena, como alcances por un hilo que amenazaba con romperse de un momento a otro. De la camioneta, un grupo de oficiales bajó rápidamente. Miguel apenas pudo distinguir sus uniformes, pero el porte decidido de los hombres y mujeres era inconfundible. Fue entonces cuando un murmullo se escuchó entre la multitud. Algunos comenzaban a asumir lo peor. ¿Y si vienen a llevarse a Rocco?, pensó Miguel, su estómago retorciéndose. Clara, que había estado cerca de él, apretó su mano con fuerza. No podemos dejar que eso pase, murmuró, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y miedo. Miguel asintió, sintiendo que sus nervios no lo dejarían en paz. Era el momento de actuar. El guardia, que estaba al lado de Miguel, se interpuso entre la multitud y los oficiales, levantando la mano en señal de calma. Esperen, por favor. Estamos aquí por una razón diferente, dijo con voz firme. Era evidente que conocía a los oficiales, su tono casi familiar. Miguel podía ver en su mirada que había una conexión profunda, como si esos segundos transcurrieran lentamente mientras la multitud contenía la respiración. Uno de los oficiales, con una expresión seria pero no hostil, se acercó al guardia. La comunidad ha hablado mucho de Rocco. Estamos aquí para contribuir, no a causar miedo. Miguel se sintió un poco más aliviado, pero la urgencia seguía dominando su mente. Tienen que entender que esto no solo es un perro. Es un símbolo de unión para todos nosotros, dijo Miguel, su voz temblando pero decidida. La multitud murmuró en respuesta, apoyando su comentario. Los oficiales, ahora más receptivos, comenzaron a escuchar las historias que la gente compartía sobre Rocco. Las risas y los abrazos se mezclaron con lágrimas de alegría al mencionar cómo aquel perro había tocado sus vidas. Miguel, empujado por la energía colectiva, se hizo del coraje y empezó a hablar. Rocco es más que un perro, es un amigo, un compañero, y su familia necesita nuestro apoyo. Si unimos nuestras voces, tal vez podamos traerlo de vuelta a casa. Las palabras que salieron de su boca resonaban con valor y pasión. Un silencio abrumador siguió después. Algunos de los oficiales se miraban entre sí, emocionados por la sinceridad de la lucha que estaba tomando forma. Fue entonces cuando el guardia hizo un gesto, un guiño de reconocimiento a Miguel. Chicos, necesitamos su ayuda, dijo el guardia, volviendo a centrar la atención. No solo en la búsqueda de Rocco, sino también en mostrar cómo esta comunidad es capaz de unirse, incluso en las circunstancias más difíciles. Su compromiso podría cambiarlo todo. Un grupo de niños y adultos se acercó con carteles terminados, llenos de colores brillantes y mensajes de esperanza. Rocco, vuelve a casa. No estamos completos sin ti. La alegría en sus ojos era contagiosa. Miguel se sentía desbordado mientras la comunidad comenzaba a compartir y unirse en ese instante, pero aún había un gran giro esperando a ser revelado. Mientras todos se sumaban al movimiento, Miguel vio a uno de los oficiales acercarse a la camioneta, su mirada sobre un objeto preciado. Con un gesto que parecía sutil, sacó un pequeño collar, reluciendo a la luz del sol. Rocco lo había llevado. Esto implica más de lo que creen, dijo el oficial en voz baja, intentando que solo Miguel lo escuchara. Sabemos algo que puede cambiar la historia. Las manos de Miguel se sintieron frías mientras el corazón pulsaba en su pecho. ¿Qué es?, preguntó, la curiosidad devorándolo. Esto podría ser la clave para encontrar a Rocco, respondió el oficial, pero antes de que pudiera explicar más, el grito ansioso de un niño interrumpió el momento. Todo el ambiente se electrizó nuevamente. Miguel sintió que el peso del destino reposaba sobre sus hombros. ¿Qué tan profundo iba el misterio y cuántas sorpresas quedarían por revelar? El grito del niño resonó con una mezcla de angustia y desesperación. Rocco, Rocco. La voz, casi desgarradora, llenó el aire enrarecido de la plaza. Miguel se giró rápidamente, y a través de la multitud vio a un pequeño empujando sus límites, intentando abrirse paso entre las piernas de los adultos. No puedo dejar que esto se pierda en el caos, pensó Miguel, su corazón acelerándose al ver la necesidad en los ojos del niño. Sin pensarlo, se dirigió hacia él. «Hey. Estamos aquí para ayudar», dijo, tratando de calmar la tristeza que lo envolvía. El niño, con lágrimas en las mejillas, solo pudo señalar hacia el fondo de la plaza. Allí, en el parque. Lo vi. Creo que lo vi a Rocco. El asombro se apoderó de Miguel. ¿Estás seguro?, preguntó, buscando en su interior aquella chispa de esperanza. Sí, lo vi corriendo con otros perros, insistió el niño, limpiándose los ojos. Miguel sintió un nuevo impulso de energía recorrerlo.
La comunidad había demostrado que estaba dispuesta a luchar, y ahora, al parecer, había una pista que podría darles lo que tanto anhelaban. Vamos, Clara, necesitamos reunir a todos, dijo Miguel, sintiendo que el momento era crucial. Hay que organizar una búsqueda, cada segundo cuenta. Clara lo miró con determinación, su mano aún firmemente unida a la de Miguel, y asintió. Mientras se dirigían a la multitud, Miguel se volvió hacia los oficiales. ¿Pueden ayudarnos? Este niño vio a Rocco en el parque y necesitamos que se unan a la búsqueda. La mirada del oficial del collar, que había estado escuchando atentamente, se iluminó con intensidad. Nosotros podemos coordinar, traer a más agentes. Vamos. Con esa aprobación, la plaza se llenó de acción. La energía era palpable, personas comenzaron a organizar grupos. Algunos llevaban botellas de agua, otros carteles de Se Busca para reforzar el mensaje. El ambiente, antes cargado de tensión y miedo, ahora irradiaba una mezcla de esperanza y unidad. Miguel sintió que su pecho se expandía al ser parte de algo tan poderoso. Era como si cada latido de su corazón resonara con los gritos y risas de la comunidad, todos trabajando por un mismo propósito. A medida que se separaba de Clara para coordinar los detalles de la búsqueda, el oficial se puso a su lado. Miguel, ahora que sabemos que hay una pista, tenemos que actuar rápido, dijo el oficial, su voz apremiante. Sobre el collar no solo es un simple accesorio. Tiene grabado un código que puede llevarnos hacia la ubicación de Rocco. Pero debemos analizarlo pronto. Miguel sintió como si la montaña rusa de emociones lo estuviera llevando justo al borde. ¿Dónde lo miran?, preguntó, esperando que la respuesta tuviera la esperanza que anhelaba. En nuestra unidad de control. Podría ser la clave para saber dónde está exactamente, explicó el oficial. No tenemos mucho tiempo. Sin pensarlo, Miguel aceptó. Voy contigo. No puedo quedarme aquí. Tengo que hacer algo. Ambos se dirigieron rápidamente hacia la camioneta, el sonido de los pasos resonando en el pavimento mientras la multitud gritaba y formaba grupos. Un escalofrío de emoción lo recorrió. Si todo salía bien, tendrían a Rocco de vuelta en sus brazos, pero cuando llegaron a la camioneta, el oficial comenzó a mirar el collar. Su rostro se tornó grave. Esto podría ser más complicado de lo que creíamos, murmuró, justo cuando una llamada al radio interrumpió la conversación. Oficial, tenemos una situación en el parque, dijo la voz del radio, llenando el aire de tensión nuevamente. Miguel sintió que un nuevo peso se instalaba en su pecho. ¿Qué está pasando? ¿Es Rocco? El oficial no respondía, su mirada fija en el collar, como si una revelación increíble estuviera a punto de cambiarlo todo. La espera fue angustiosa. ¿Qué tenían que decirle? ¿Qué más se escondería en esa historia? Cada segundo parecía eterno mientras todos se reunían en la plaza, esperando respuestas. Fue entonces que Miguel comprendió que lo que estaba a punto de descubrir podría transformar no solo su vida, sino la de toda la comunidad. Miguel respiró hondo, saboreando el aire fresco que parecía prometer un nuevo comienzo. Había recorrido un largo camino desde aquel día cuando las dudas lo mantenían en la oscuridad. Ahora, rodeado por la comunidad, sabía que estaban unidos por algo más grande que ellos mismos. Era un momento de transformación que resonaba en el corazón de cada persona presente. El oficial, con el collar aún en sus manos, miró hacia el grupo que esperaba con ansias, y su voz tembló al hablar. Lo que estamos a punto de descubrir podría cambiar todo. Rocco tiene un microchip que puede decirnos dónde se encuentra exactamente. Es más que un perro, es parte de una familia que lo necesita. Pero también significa que hay heridas por sanar. La revelación se deslizó entre la multitud como un río de esperanza, y Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. Había algo mágico en la unión de todos ellos para buscar a Rocco, y cada uno estaba dispuesto a contribuir de alguna forma. El perro no solo simbolizaba la búsqueda de su hogar, sino también la posibilidad de reconstruir vidas rotas. El guardia usó un escáner sobre el collar, y la calma del momento se tornó electrizante. Estamos a punto de encontrarlo, dijo en un susurro, mientras la espera se convertía en una mezcla de nervios y entusiasmo. Miguel miró a Clara, quien sonreía con la calidez de quien sabe que la conexión es lo que realmente importa. De repente, el escáner emitió un sonido. «Lo tenemos». El oficial exclamó, y una ola de murmullos de alegría recorrió la plaza. Rocco está a un par de calles de aquí. La comunidad estalló en vítores y manos entrelazadas. Miguel sintió que cada palabra, cada gesto, estaba sembrando la semilla de un nuevo pasado, un presente repleto de posibilidades.
Preparémonos para la búsqueda, anunció Miguel, su mente ahora enfocada como nunca antes. No solo vamos por Rocco, vamos por su familia. Necesitamos unir a todos y mostrarles que somos más fuertes juntos. Las cabezas se movieron al unísono, y una energía renovada surcó la atmósfera. Mientras acudían hacia el punto indicado, Miguel recordó lo que había aprendido de don Ernesto y Clara: el amor puede sanar, y el miedo puede enseñarte. En ese instante, supo que su lucha no solo había sido por él mismo, sino por cada persona que había encontrado en su camino. El grupo avanzaba, y la vida en la calle se sentía vibrante. Cada paso llevaba consigo la promesa de nuevas conexiones, así como recuerdos que esperaban ser creados. La comunidad, que había empezado como una recopilación de historias individuales, ahora se sentía como un tejido fuerte y hermoso. Al llegar a una pequeña casa al final de la calle, Miguel sintió la mariposa del nerviosismo en su estómago. Impulsado por el deseo de ver esa conexión restaurada, tocó la puerta. La espera se hizo eterna, pero cuando la puerta se abrió, una mujer de rostro pálido y ojos dorados se asomó. Rocco, su voz, llena de esperanza y ansiedad, resonó en el aire. Al instante, el perro salió disparado de las sombras, corriendo hacia su dueña con la alegría de un hijo perdido que regresa a casa. Las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer mientras abrazaba a Rocco, y todos sintieron que el amor llenaba el espacio con su luz. La música del amor resonaba en cada pecho presente, y Miguel sintió que sus propios temores se desvanecían en esa pura felicidad. Gracias, dijo la mujer, mirando a Miguel y a la comunidad con gratitud. Rocco es mi familia, y no sé cómo agradecerles por traerlo de vuelta a casa. Miguel sonrió, dándose cuenta de que su viaje también había traído cambios en su propia vida. Las palabras de Clara reverberaban en su mente: la valentía también radica en enfrentar nuestros propios miedos. En ese momento, no solo había rescatado un perro, había encontrado su propósito. Ya no se sentía como un simple auxiliar de limpieza, sino como un diseñador de conexiones. Era la oportunidad de crear un lugar donde el amor, la unidad y la superación se combinaran. Un espacio donde otros pudieran compartir sus historias, sanar sus heridas y formar lazos incluso más profundos. La comunidad había demostrado que juntos podían traer de regreso lo que habían amado. Y Miguel entendió que había llegado el momento de hacer realidad su sueño de ser diseñador gráfico. Para él, cada pliego de papel se transformaría en un lienzo, una extensión de la transformación que había vivido. Mientras la multitud se dispersaba, con risas y promesas brillando en sus ojos, Miguel sintió el peso del futuro en sus hombros. Era su momento de brillar. Con el corazón lleno de esperanza, quedó claro que los sueños nunca estaban demasiado lejos, y que el amor puede ser la chispa que enciende la llama del cambio. La transformación estaba completa. Miguel, el joven soñador, sabía que su viaje apenas comenzaba. Ahora, amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora si te has emocionado con este viaje que acabamos de recorrer. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. ¿Qué aprendiste con Miguel y su comunidad? Y, por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. La unión hace la fuerza.